placer tener a Marcos Novaro en línea. Marcos, querido, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Pues es que analizando la Argentina post-elecciones, lo decíamos, me parece que está garantizada una gobernabilidad, ojalá que a este gobierno le vaya bien. Empezamos a vislumbrar a Santilli, ¿no? En su cargo, tratando de organizar un poquito el panorama con los gobernadores. ¿Qué estás viendo vos? ¿Ves cambios positivos? ¿Ves movimientos interesantes? ¿Qué estás viendo? Mirá, bueno, por un lado sí, sin duda, la cuestión de la gobernabilidad se resolvió, digamos, de alguna manera, eh, frente a la posibilidad de una emergencia económica Severa. que, sí, que pusiera fin al plan de estabilización, digamos, ¿no? Eso efectivamente podría suceder y se evitó. Ahora tienen que construir un programa de gobierno y de reformas que todavía está medio en los papeles, digamos, ¿no? Por decir así, está recién esbozado. Santilli tiene un rol importante en eso, desde una posición que me parece que están definiendo en el gobierno como una negociación dura, ¿no? Estos son nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, si ustedes quieren acompañarlos, algo van a recibir a cambio, pero pero esto no se cede, digamos, ¿no? Esto no lo aflojamos. Yo noto mucha preocupación con relación a la reforma laboral, ¿no? Que puede llegar a venir. ¿Es para temer o es parte de un proceso lógico? Todo hay que cambiarlo, ¿no? Cuando está vetusto y viejo. Este, ¿Notas que puede haber alguna situación de zozobra social con ese tema o no? Bueno, va a haber problemas porque sin duda, digamos, a ver, la historia argentina es una historia de sindicatos muy potentes en, en ciertos roles, ¿no? Sí. Principalmente el rol de un sindicalismo nacional de conducciones muy estables que controla eh, las relaciones de trabajo en sectores amplios, digamos, ¿no? O sea, y eso le da mucho poder bueno, lo que se puede llamar una corporación, sin descalificarla necesariamente, pero es una gran corporación nacional de grandes sindicatos que tienen ese monopolio, ¿no? Son los únicos representantes, los únicos que negocian, y eso les da mucho poder. Bueno, eso ha servido para, sí, es cierto, para proteger ciertos derechos laborales, no es que Sí, sí. por completo irrepresentativo, digamos, no es que defiende solamente sus intereses de mezquinos esa dirigencia sindical, también representa intereses de los asalariados de cierto tipo de empresas en esos sectores. Pero deja fuera cada vez más gente y es una estructura muy poco democrática y muy poco controlada, ¿no? Como es un monopolio, bueno, esa gente le rinde cuentas a muy pocos, digamos, ¿no? Y se renueva permanentemente y bueno, es la estructura que conocemos de sindicalismo sindicalistas que están hace 40 años en sus cargos, y no tienen oposición. Bueno, eso sí, uno puede decir es un problema y algunas de las reformas que se están planteando apuntan a, por lo menos a moderar ese problema, digamos, ¿no? O sea, que negocien además las seccionales y los representantes de las empresas, que no sea. Pasa ahora que hay acuerdos por empresa, pero esos acuerdos también los firman los dirigentes nacionales. Entonces son los únicos que negocian, tanto con todo el sector, con las cámaras, como con cada empresa, con las seccionales y demás. Entonces, eso va a generar un cierto desorden, porque va a haber dispersión de la organización, de la negociación, pero bastante más ajuste de los términos de la negociación a la realidad de las empresas. Ahora lo que pasa es que muchas veces las grandes empresas no tienen problema en negociar con el sindicato nacional porque eso les permite tener un sueldo relativamente bajo. ¿Por qué? Porque lo fijan a la luz de
lo que pueden pagar las empresas menos competitivas del sector. Y a su vez eso entonces les da cierto margen para pagar plus a sus empleados sin negociarlos con el sindicato ni de la empresa ni de ninguna seccional de nada. Entonces lo pagan a veces en negro o no, lo pagan en blanco, pero lo pagan sin negociar. Entonces las grandes empresas están contentas con la situación actual. No así las empresas chicas, que son menos competitivas y que en muchos casos, digamos, son víctimas de una competencia desleal, porque entre el Sindicato Nacional y las empresas grandes se los morfan, digamos, ¿no? Este, los dejan fuera del mercado, les ponen salarios que ellos no pueden pagar o condiciones que no pueden cumplir, entonces o quiebran o trabajan en negro, ¿no? Esa es la situación. Entonces, por eso crece el sector de economía informal, porque vos tenés acuerdos entre sindicatos y empresas que buena parte de la actividad económica no puede bancar. ¿No? Marcos Navarro, es un placer. Raúl Vázquez te saluda de este lado. Estaba ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pensando que le decías acuerdos y a veces parecen más pactos que acuerdos, ¿no? En el peor sentido de la palabra, digo, porque es cierto esta cuestión que ocurre y doy fe de eso con algunas empresas que conozco. Se les complica la subsistencia, ¿no? A partir de esa suerte de pacto implícito, ¿no? Me quería meter, de todas formas, a ver, el gobierno claramente está viviendo todavía esta suerte de luna de miel generado por el empoderamiento que le ha dado el voto, un voto claramente legítimo y que lo ha dejado muy bien parado en vistas, como decía Gustavo, a los próximos 2 años, ¿no? Ahora, hay un peligro latente que me gustaría que me digas cuál es tu mirada, que tiene que ver claramente con las formas de Milei, con esta suerte de soberbia que tuvo en el primer periodo, y que este empoderamiento puede hacer que resurja, ¿no? Y que de alguna manera no encuentre del otro lado una oposición que pueda equiparar un poquito las cosas. ¿Vos cómo analizás esto? Porque pareciera, digo, como ejemplo, está bien tomar aquella vez en que, bueno, ganó las elecciones y apareció vestido de traje y más o menos bien la noche del triunfo, ¿no? Sí. A muchos ha sorprendido. Pero digo, está latente ese peligro que creo yo, ante el primer problema podrá o no resurgir, lo veremos, ante el primer inconveniente en el Congreso volverán a ser ratas y demás. ¿Vos cómo analizas eso? Mirá, esperemos que haya aprendido, ¿no? Digamos, se pegó un flor de susto. Esto realmente podría haber salido mal. Mm. Si no intervenía a tiempo Estados Unidos y si la negociación esa se frustraba o si la gente se cansaba y decía, no, mirá, ya me cansaste, eh, el gobierno se acababa, digamos, ¿no? Entonces, el miedo no es onzo, digamos, ¿no? Claro. Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que algo de eso vamos a tener, seguro, digamos, ¿no? En realidad ya lo estamos viendo. Bueno, eh, el modo en que han resuelto su interna con un jefe de gabinete que es básicamente decir, bueno, no hay jefe de gabinete, Sí. es Milei, digamos, no soy yo. Acá nosotros somos los que vamos a gobernar y el jefe de gabinete no importa. Bueno, ese es un modo también muy, muy centralizado de tomar las decisiones, ¿no? Cuando vos tenés un jefe de gabinete eh, relativamente, digamos, con cierta autoridad propia, y bueno, eso genera cierta desconcentración de las decisiones. Acá eso no va a pasar, digamos, ¿no? Y Milei siempre es muy celoso del poder y tiene su lógica. Los presidentes en general han seguido esta Sí, línea, ¿no? Los jefes de gabinete son básicamente sí, secretarios, sí. son tipos que responden al presidente ciegamente y no son tipos con mínima autonomía. Hay muy pocos casos de eso. Digamos. Yo creo que Milei, digamos, en lo esencial no va a cambiar, va a seguir siendo el Milei de siempre. Me parece que puede haber aprendido que eh, sus planes de reforma necesitan una gestión más sofisticada y que en alguna medida sea más respetuosa de ciertos procedimientos, que la propia ayuda norteamericana tiene esas condiciones y que eso le conviene también a él, digamos, ¿no? Que no es en detrimento de su autoridad, sino que se va a fortalecer si el tipo crea no digamos una coalición, pero una base de apoyo un poco más amplia y más negociada. Lo que pasa es que, bueno, lo va a hacer desde la posición de fuerza
que ahora Claro. tiene, con su estilo, que es el estilo más de Adorni que de Guillermo Franco, digamos, y eso, bueno, tiene ciertas ventajas y desventajas. Yo creo que Guillermo Franco era muy transaccional, digamos, era Mm, un tipo que estaba viendo siempre a ver cómo, al estilo Scioli, digamos, ¿no? ¿Qué te doy, qué me das? ujú. Y me parece que la negociación que se viene es una negociación más estratégica, ¿no? Nosotros vamos para este lado, si quieres acompañar, algo vas a recibir, pero tenés que subirte. Primero tenés que dar muestras de que acompañás, digamos, ¿no? Entonces, no es tan transaccional eso, es eh, síganme, ¿no? Síganme que nos va a ir bien. Ujú. Pues es ¿No? que recién hablábamos con Raúl, ¿no? Sobre el verdadero poder de la oposición, dónde está en este marco, ¿no? Porque ahí lo tenés al gobierno, lo tenés a Milei, que hasta ha subido la imagen, ¿no? Sí. En las últimas semanas, un poquito, no mucho, pero un poquito ha subido. Y entonces el poder real de la principal fuerza de la oposición, ¿no? Ahí ves que hay como una lucha entre Máximo y Axel, digo, todo pasa por allí. Realmente Cristina sigue teniendo un poder. A mí me parece que ya se diluyó completamente, pero bueno, ha renacido Cristina varias veces, pero me parece que esto es terminal. ¿Vos la ves realmente con un poder serio o ya es algo que tiene que cambiar y transformarse sí o sí? No, sí o sí no, diría, a ver, ya la señora ya la hemos enterrado muchas veces Muchas veces resucita, sí. y resucita porque los demás fracasan y esto depende, digamos, de que aparezca otra oposición que le quite el sustento que tiene todavía en el territorio, en el sindicalismo, en muchos actores bueno, que no es que están enamorados de la señora, pero bueno, no tienen opción, ¿no? Eso me parece que es el juego que se abre, ¿no? Sin duda, el kirchnerismo sale muy golpeado porque se demostró que, digamos, que aún en una situación de debilidad de Milei, no más del 30% quiere que Milei se hunda, ¿no? Los demás, el 70%, aun cuando no lo apoyan, tampoco quieren que se hunda. Mm. Claro, Y, no, no es y menor entonces eso. vos tenés que, si vos querés formar una oposición, hablándole al 60% de gente que no vota a Milei, no tenés que decirlo desde el fracaso, desde la promesa de hundámonos con soberanía y dignidad, sino que tenés que hacerlo desde otra posición. Va a surgir esa oposición y por ahora es difícil porque los gobernadores están también golpeados por la elección y no hay quien coordine ahí, pero bueno, de a poquito va a aparecer. Ahora hay una noticia interesante que es este intento de coordinar entre el peronismo federal y Provincias Unidas, Ujú. que me parece que ven el problema y también ven la oportunidad, digamos, ¿no? Si ellos negocian individualmente con Milei, Milei se los come a todos, digamos, ¿no? Negocia con 5 de ellos y los demás los deja en la calle, Pero digamos, ¿no? notás que ahí están haciendo algo. Y bueno, están intentando, no sé qué es lo que va a surgir, porque además lo que han hecho hasta ahora tampoco es muy atractivo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hicieron durante todo este año? Votaron con el kirchnerismo para acorralar a Milei. Eso tampoco fue una buena Mm. estrategia, digamos, ¿no? O sea, vos votás todos los gastos, decís, me, me interesa, sí, freno de inflación y quiero este equilibrio fiscal. Pero después voto todos los aumentos de gastos que se le ocurran a todos los sectores que tienen motivos para reclamar, pero lo voto todo a favor. Ujú. O sea, eso suena medio como le saco el cuerpo al ajuste y mientras tanto me disfrazo de kirchnerista, cuando en realidad el kirchnerismo, digamos, para hacer oposición dura ya hay otro. O sea que si vos querés hacer esa función, no te va a ir bien. Eso es Lustó, viste, que quiere ser progre y nadie se lo cree, digamos, ¿no? O sea, eso no sirve para nada. Ujú. Ahora, digo, la tarea en el peronismo, no sé qué pensás vos, yo la imagino, bueno, muy compleja, porque digo, mientras tienen que ser oposición, tienen que arreglar su cuestión interna, y mientras que, a ver, por ejemplo, en el 2003, claramente todos decían que en su momento el Néstor fue el pollo para ayudar a que Dualde termine por derrotar a Menem, y eso terminó ocurriendo, pero después ese pollo se convirtió en águila y se lo morfó a Dualde, ¿no? Hoy no hay ningún apellido, ni siquiera en el horizonte, que plantee la posibilidad de fagocitarse el kirchnerismo, sea por el lado del peronismo que fuere, y en el mismo tiempo que tienen que generar eso, usted sabe cómo es la cuestión del peronismo, que lo decía Menem, ¿no? Cuando se pelean, son como los gatos, cuando se pelean se están reproduciendo, pero digo, al mismo tiempo tienen que generar una oposición para que la sociedad los valide. Digo,
¿Hay para hacer eso? ¿Hay apellidos? ¿Hay gente detrás con esa posibilidad? Porque los que pueden haber parecieran que o tienen miedo o están agazapados o se juntan por otro lado. Yo no logro verlo. ¿Usted cómo lo ve? Mirá, la política huye del vacío, digamos, ¿no? Y Mm, además no gobierna Milei. ¿Quién conocía a Milei hace 3 años? Nadie, claro, mm, ¿no? Las personas aparecen cuando hay oportunidad y cuando hay alguna estrategia que funciona para crear el espacio, para construir poder en ese espacio, digamos, mm, ¿no? Yo no creo que falten políticos con talento, lo que pasa es que han faltado oportunidades y ha faltado coordinación, ¿no? Los gobernadores están aspirando a hacer política nacional después de muchos años de disciplina kirchnerista donde nadie levantaba la cabeza, y había como una especie de proceso de selección negativa, de cada vez más mediocridad, digamos, ¿no? De ujú, achatamiento de toda la competencia y toda la discusión política. Bueno, eso se ha roto, ahora hay toda una discusión muy amplia y muy interesante respecto de, bueno, cuál es el futuro del país y para dónde tenemos que ir y quién puede llevarnos con qué instrumento, digamos, eso es ya un punto a favor y me parece que los talentos políticos se van a mostrar, digamos, ¿no? Los tipos que han sabido formar coaliciones en sus provincias, talento tienen, mm. ¿no? Hay, hay buenos gobernadores, ¿no? No es que es un país, digamos, donde todos son infran. Sí, hay algunos que son infran, pero digamos, y, y después tenés tipos bueno, que van a tener que aprender a acompañar. A mí me parece interesante ahí la relación entre Puyaro y Yerjora, Mm, cuando Puyaro, después de formarse Provincias Unidas, dijo: yo no soy aspirante a la presidencia, yo quiero la reelección en mi provincia. Están los que tienen ambiciones nacionales y están los que quieren ser socios, digamos, ¿no? Y me parece que eso lo vamos a ver cómo se acomoda. Yo no tengo un nombre para dar y además sería ridículo, digamos, ujú, ¿no? Por ahí es parte de la gente que uno conoce o por ahí no, por ahí aparece alguien que... Y por ahí tarda, ¿no? Efectivamente puede tardar y bueno, mientras tanto seguirá gobernando Milei. Es posible que eso pase, digamos, ¿no? ujú. Marcos, como siempre, qué placer tenerte. Gracias por esta charla. No, un gusto, che, un placer que sigan Abrazo El grande. gran buen día. Marcos Novaro, sociólogo, filósofo, politólogo,